Claudia Guerrero de Reforma le cuestionó al presidente López Obrador si tiene interés en que los elementos de la Marina y el Ejército continúen en las labores de seguridad pública después del 2024, cuando un artículo transitorio señala que deben cesar este tipo de operaciones. El presidente le dijo que sí, inesperado, esta es noticia de última hora, ¿eh? Esto es noticia de última hora, de inmediato comenzaron a sonar las alarmas y los punch news de las principales cadenas, de los principales medios de comunicación tradicionales que, insisto, agarran y se desgarran las vestiduras y dicen, ¡no! ¡Militarización de México! ¿Cómo es posible? Y ahí tiene usted también a Amnistía Internacional, que obviamente en muchos casos sí tiene razón y es destacada su labor, pero que en el caso de México actúa con una absoluta ignorancia, como otras agencias internacionales, misma Naciones Unidas, con una ignorancia y a mí me parece hasta discriminación, se expresan sobre el caso de la Guardia Nacional siendo administrada por las Fuerzas Armadas y ahora imagínense, ¿no? Ahora que el presidente les dice que espera que soldados y marinos sigan protegiendo a los mexicanos después de 2024, pues ya, no hay, se desgarran las vestiduras todos, ¿no? El presidente dice que lo que está buscando es que se pueda continuar la Guardia, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, pero que también tanto la Sedena como la Marina contribuyan en labores de seguridad pública, que cuando se decidió que no podían intervenir las Fuerzas Armadas, había una razón de ser para la defensa de nuestra soberanía ante las invasiones extranjeras y etcétera, pero la situación ha cambiado. Dice que cuando se desata la supuesta guerra contra el narcotráfico, lo principal pues ya no fue la amenaza de que nos iban a invadir o que tenemos que defender nuestra soberanía, sino la protección de los mexicanos se convirtió en esa prioridad. Yo se lo decía aquí hace un par de días como mi comentario editorial al respecto. Aquí en Estados Unidos, cuando se dio el lamentable hecho de pues, los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, se implementaron una serie de situaciones fuertes, ¿no? Vamos, se implementó, pues vamos, la creación incluso, ¿no? De nuevas agencias del orden, se abrió el Departamento de Seguridad Nacional acá en los Estados Unidos y usted sabe cómo es que, eh, pues incluso se comenzó a establecer una política muy dura de revisiones en los aeropuertos. Esto, pues obviamente para muchos era una en un principio violación a los derechos fundamentales de las personas, pero se entendió perfectamente como una medida ante la crisis de seguridad que se vivió en ese momento, ante los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y mire, yo una vez más ofreciendo disculpas con lo que voy a decir, ofreciendo disculpas obviamente a las víctimas del 11 de septiembre y no minimizando el hecho, le quiero decir que en esos ataques del 11 de septiembre murieron aproximadamente 3,000 personas. Mientras que desde que Felipe Calderón abrió las puertas del infierno con una supuesta guerra contra el crimen, se habla de hasta cientos de miles de fallecidos y ni se diga de desaparecidos. Una, una verdadera, absoluta, constante crisis humanitaria. Hace algunas mañaneras, el presidente López Obrador informó que en el sexenio de Calderón se dispararon los homicidios desde de 60,000 en los que los tenía Fox a 120,000 los llevó Felipe Calderón, al doble. Con Peña Nieto se dispararon a 156,000 y ahora con López Obrador bajaron a 120,000. Pero imagínense, con estos datos tan horrendos, con este comparativo de cientos de miles de muertos frente a 3,000 muertos en los ataques del 11 de septiembre, obviamente que es necesario pensar en una política de emergencia. Esto así tendría que interpretarlo Amnistía Internacional o Naciones Unidas. Pero ven a México siempre hacia abajo, así como nos lo comentaban nuestros compañeros Jaime Hernández y Kurt Hackbart ayer sobre cómo los medios de comunicación acá en Estados Unidos, como el Washington Post o el New York Times, pues ven a México hacia abajo, nos minimizan, dicen, ay, sí, pues muertos en México nos vale. Pues no, chingada madre, ¿cómo les va a valer? Hay que enfrentar de alguna u otra forma a esta amenaza de inseguridad. O sea, fíjense, ¿no? Se quejan constantemente, eso es lo que más duele. Se quejan constantemente de la política de abrazos no balazos, de
enfrentar las causas que originan el crimen. Dice, necesitamos acción. Y cuando hay acción de que, vamos, se implementa la creación de la Guardia Nacional, se busca que sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que haya corrupción o que caiga en manos de personajes como Genaro García Luna, cuando se habla de cómo es que se va a buscar que estas fuerzas del orden permanezcan en las calles para garantizar la seguridad, todavía después de 2024, se desgarran las vestiduras y hablan de militarización del país. No, no, es que esto es verdaderamente de locos. Así lo plantea hoy el presidente López Obrador. Puso el ejemplo de los hechos violentos de ayer en Ciudad Juárez para hablar de la necesidad de que intervengan las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. Dijo, ¿cómo lo hubiera hecho nada más la Policía Municipal ante la serie de ataques que hubieron ayer a la población civil en Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Cómo lo hubieran hecho? Por supuesto que se necesita en estos momentos y hasta que se pueda pacificar al país de la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así de sencillo. Mire, yo se lo he dicho una y otra vez. Vicente Serrano y su servidor, en un principio no estuvimos de acuerdo con que no regresaran las botas a los cuarteles, con que se mantuvieran en las calles. Pero, y el mismo presidente también, él lo dijo antes de que comenzara su sexenio. Yo me imagino que se dio cuenta de la situación que le dejaron. Una situación que le digo, venimos arrastrando por Felipe Calderón, única y exclusivamente por Felipe Calderón. Sí, además por otro tipo de gobiernos que establecieron una desigualdad que provocaron precisamente estos niveles de violencia, de problemáticas sociales, ¿no? Pero en estricto sentido, el que establece esta explosión terrible de maldad, pues es la apertura de las puertas del infierno con esa supuesta guerra. Digo supuesta porque, insisto, está detenido acá en Estados Unidos la mano derecha de Felipe Calderón, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, disculpe usted, con el que jugaba a las escondidillas y al goche en Los Pinos, Genaro García Luna, está detenido aquí en Estados Unidos, acusado de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel para que les permitiera operar libremente. ¿Cómo va a ser una guerra? No, pues no fue una guerra a algunos, digo, a muchos fue a algunos, no a todos. Eso es lo que cuestionamos aquí en Sin Censura. Por favor, hay que ser muy, muy claros. Y yo le decía eso. Cuando nos oponíamos en un principio nosotros a que continuaran las botas en las calles, todavía no se daba a conocer esto de Genaro García Luna, Todavía no se daba a conocer en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán que el expresidente Enrique Peña Nieto, se lo dijo un testigo en ese juicio, había recibido sobornos del crimen organizado. Todavía no sabía nada de eso. Hoy que vemos y sabemos cómo hubo una infiltración absoluta del crimen en el gobierno de México durante varios sexenios, no nos queda más que decir sí, no podemos dejar a la seguridad en manos de pinches políticos corruptos, que mejor quede en manos de alguien a quien confiamos, de una fuerza en la que confiamos, que son nuestras Fuerzas Armadas. Y se lo decía yo, desafortunadamente han utilizado a las Fuerzas Armadas para situaciones terribles, situaciones de las que muchos de ellos pues tuvieron que sufrir como un infierno incluso, ¿no? Después de lo que hicieron. Yo no sé a qué le tienen miedo de que la Guardia Nacional pase a manos del ejército, pase a la administración del ejército, o que continúen las botas en las calles después de 2024. Dicen, ¿qué va a pasar si llega otro Calderón? ¿Qué va a pasar? Así le preguntó una reportera ahorita al presidente López Obrador, ¿qué va a pasar si llega otro Calderón y busca volver a declarar la guerra contra el narco? Ya lo hicieron, sin que hubiera una Guardia Nacional, sin que la Guardia Nacional estuviera en manos del ejército, sin que estuvieran las botas en las calles. Ya utilizaron al ejército para masacrar a estudiantes en 1968, también el 71, para realizar una serie de masacres contra indígenas en otros sexenios, para violar a una anciana en la Sierra de Guerrero, a la que según Felipe Calderón había perecido, había fallecido por una gastritis. Imagínense, es que esto da un coraje, ¿no? Un coraje. Ya lo hicieron. ¿A qué le tenemos miedo? No le tengamos miedo a esto. Esto es verdaderamente cuestionable. Y mire, bueno, pues vamos a prepararnos en estos momentos para llevarle a usted la información de primera mano ya en el programa En Forma con mi compañero y amigo Vicente Serrano. No se lo voy a perder unos minutos más. Yo le agradezco a usted que se haya conectado con nosotros. Muchas, muchas gracias. Aquí vamos a estar listos para lo siguiente. Y bueno, pues espero
que todo salga muy bien con usted. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.